Yo les felicito en verdad, como digo, en nombre como presidente y también a nombre de mi junta directiva. Entonces, en verdad que yo los dejo compartiendo con ustedes, por favor, hágansela. Yo creo que es una conferencia abierta, ¿no? Donde ustedes puedan, si han venido aquí, saquen el máximo provecho, ¿no? En este tiempo que está programado, de tal forma que ustedes hayan cubierto sus expectativas. Entonces, una vez más, agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Ya, gracias. Por favor, siéntanse en casa. Bien, vamos a continuar y antes vamos a dar un breve resumen acerca de la experiencia del ingeniero Carlos Salva, director del Grupo Apsisa. Es magíster en Ingeniería Industrial con mención en Confiabilidad Operacional y Gestión de Activos en la UCB de Chile, magíster Global Business en Centrum en la PUC, magíster en Administración Estratégica de Negocios en Centrum en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingeniero mecánico por la misma universidad, experto en planificación y gestión de proyectos estratégicos en mercado de bienes y servicios industriales en válvulas de seguridad y alivio con más de 20 años representando a Lesser, Alemania, en el Perú. Por su parte, el ingeniero Carlos García Caballero es especialista en mercado y producto Apsisa, ingeniero mecánico con más de 4 años de experiencia en dimensionamiento, cálculo, selección y especificación de válvulas de seguridad y alivio para industria minera y gas. También y la industria en general. Es entrenado por la fábrica Lesser en Alemania en nuevas tecnologías para los dispositivos de alivio de presión. Pues muchísimas gracias y también hacer de conocimiento a todos que estamos transmitiendo a través del canal CIP TV en directo. Pues bien, damos inicio a la conferencia e invitamos al ingeniero Carlos Salva y por favor un fuerte aplauso. ¿Listo? Buenas noches con todos, ingeniero Oliveira Muñoz, muchas gracias por su recepción, a los organizadores por darnos la oportunidad de poder presentarnos en este formato técnico, producto de lo que nosotros distribuimos por más de 20 años. En primer lugar, voy a hacer una presentación cortita de lo que es nuestro grupo empresarial. Como Apsisa, nosotros somos el Grupo Apsisa, con 32 años en el mercado peruano. Somos la única compañía en el Perú abastecedora de válvulas para la industria que tenemos la certificación Trinorma, la ISO 9001, la 14000 y la OSHA dice. Este es nuestro grupo de personal técnico y administrativo. Somos más o menos como 50 personas. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional. Estos son nuestros principales clientes. Trabajamos con las compañías mineras como Yanacocha, Antamina, Sauder, con las empresas petroleras como Petroperú, como Rexol, y industrias como Alicor, con Aceros Arequipa. Ya con todos estos clientes tenemos más de 25 o 30 años trabajando, en los cuales mantenemos contratos anuales de abastecimiento y de servicios. Actualmente tenemos contratos de servicios con Petroperú y con Rexol, Petroperú Talara y Rexol de Refinería de La Pampilla, sobre las líneas, por ejemplo, del abastecimiento de válvulas y además servicios de auditorías energéticas como es mantenimiento e inspección de trampas de vapor para sus sistemas de vapor. Estas son algunas de las representaciones que manejamos. Manejamos representaciones de compañías americanas como Apollo, Parker, canadienses como Truline, Richard Industria americana, Rosval americana, Lesser, Protego de Alemania y compañías de diferentes partes del mundo, ¿no? Y algunas del Asia también, de primerísima calidad. Entre los servicios que nosotros venimos desarrollando a nivel nacional, principalmente está orientado, estamos en el enfoque de las válvulas y piping. Hacemos
el mantenimiento y calibración de la válvula de seguridad. Hemos ya calibrado más de 8.000 válvulas de diferentes tamaños, desde media pulgada hasta 10 pulgadas, y hoy día justamente la charla consiste en este tema. Hacemos mantenimiento de calibración online. Esta misma válvula, sin necesidad de desmontarla, la podemos hacer la inspección en los mismos tanques presurizados, y eso ahorra bastante los costos y tiempos. Hacemos mantenimiento y calibración de válvulas de control, desarrollamos también el mantenimiento de válvulas de presión y vacío y auditorías energéticas, ¿no? Como les decía, el mantenimiento en las principales refinerías. Esto, por ejemplo, son dos ejemplos de mantenimiento que hemos hecho, que son válvulas de cuchilla marca Clarkson para la minera Yanacocha de 10, 12 y 14 pulgadas, consistente en repotenciarla, una válvula que tiene un valor de más o menos $25.000, nosotros la recuperamos en un 30%, ¿no? Esta es una válvula de 34 pulgadas usada en la refinería de La Pampilla, que son para uso marítimo, nos entregaron totalmente oxidadas, corroídas y con fugas, se le hemos entregado totalmente nueva, a un costo de un 30% del costo de su valor, ¿no? Y acá está la relación de los servicios que le comentaba principalmente. Nuestro valor agregado como empresa es que brindamos soporte técnico, tenemos profesionales con mucha experiencia, entrenados en las fábricas, marcas de reconocido prestigio a nivel mundial, son los primeros, segundo lugar, tenemos garantía de 5 años, stock para entrega inmediata y brindamos el abastecimiento en emergencias. Esa es principalmente la presentación de la empresa y Carlos García va a tocar el tema de las válvulas de seguridad en sí. En esta charla técnica. Bien, vamos a tocar el tema exclusivamente de lo que son válvulas de seguridad, enfocándonos en los criterios que necesitamos saber o necesitamos conocer para poder hacer una correcta selección, una especificación que sea viable para ustedes, tanto para el tema de mantenimiento como para también la continuidad operacional dentro de las plantas mineras o industrias en general, ¿no? Primero vamos a empezar por algunas partes fundamentales, como son algunas terminologías, ya que dentro del tiempo que nosotros venimos trabajando con los diversos clientes, hay algunos términos o algunas palabras que no se emplean correctamente y siempre es bueno hablar con propiedad para poder entender y poder entendernos entre todos y poder hacer una correcta especificación. Bien. En el tema de válvulas de seguridad nosotros hemos escuchado de repente hasta tres formas diferentes de llamarlas, ¿no? Válvulas de seguridad, válvulas de alivio, válvulas de seguridad alivio. Y lo que nos ha pasado o lo que a lo que nosotros nos llega la información es de que no se sabe muchas veces diferenciar entre una y otra, ¿no? Una válvula de seguridad es una válvula que está diseñada para aperturar de manera instantánea, de manera rápida, para poder salvaguardar las instalaciones ante un evento de sobrepresión que no se ha contemplado dentro de un sistema normal. Una válvula de alivio es una válvula que funciona similar, pero la apertura es proporcional, no abre de manera instantánea, sino va abriendo conforme va aumentando la presión. En el diseño, dentro de las partes internas, se puede apreciar las dos diferencias, ¿no? Una tiene una estructura acampanada, mientras que la otra es prácticamente el disco es prácticamente del mismo diámetro del asiento. Al tener esta forma acampanada,
hace de que la válvula abra de una manera instantánea. Y una válvula de seguridad alivio es una válvula de seguridad que puede ser aplicada para ambos casos. Luego habremos escuchado, o también ustedes habrán escuchado acerca de la contrapresión. Cuando nosotros seleccionamos o calculamos válvula, el tamaño, el dimensionamiento va a depender mucho de la capacidad que tenga la misma. La capacidad tiene que cumplir o tiene que satisfacer la demanda que su sistema requiere. Y una de las condiciones que restringe la capacidad es la contrapresión, que no es más que toda la presión que se acumula a la descarga de la válvula. Se tiene que considerar eso para no subdimensionar las válvulas. Ahora el tema de sobrepresión. También los clientes saben o han escuchado acerca de lo que es la sobrepresión en la válvula de seguridad. Algunos dicen o algunos nos comentan que la válvula de seguridad deben tener un 10%, otros que deben tener un 16%, otros un 21%. Ahora, ¿qué es la sobrepresión? La sobrepresión es el porcentaje por encima de la presión de set máxima que va a permitir la válvula hasta lograr su apertura total. Esos tres porcentajes existen y están indicados en el API 520. El 10% es el estándar para todas las válvulas ASME, que debe permitir máximo un 10% sobre presión luego por encima de la presión de set o la presión de apertura. El 16% es contemplado cuando se van a usar más de una válvula para proteger o dentro de un equipo. Se pueden usar 2, 3 o 4 para cubrir una capacidad o la demanda que requiere el sistema. Y el 21% es únicamente para el caso de fuego, ¿no? Ya que la válvula va a permitir máximo un 21% en el caso de que el sistema, el equipo, las instalaciones se encuentren bajo un incidente de incendio, ¿no? Ahora el set. El set de la válvula tiene dos tipos de set dentro del tema de las válvulas de seguridad. Hay algunos fabricantes que definen el set como el simmer y otros fabricantes que definen el set como el punto pop. La diferencia es sencilla. El simmer es el punto, el instante en que la válvula recién va a empezar a abrir, ¿no? Entonces, cuando la válvula empieza a abrir, imaginemos que sea un gas, se va a escuchar un pequeño siseo a la descarga de la válvula. Entonces, hay fabricantes que determinan el set justo cuando la válvula está empezando a abrir. Y el pop sucede cuando la válvula ya ha abierto totalmente y hace un estruendo. Ese es el punto de set para otro grupo de fabricantes. Ambas definiciones están contempladas en ASME. Entonces, no es que una esté mal o que otra esté bien. La diferencia es mínima entre una u otra. Ahora, hay diferencias muy notorias. El hecho de solicitar una válvula que el set sea por simmer y que el set sea por acción pop. Una de las cuales es, por ejemplo, cuando ustedes van a verificar de que la válvula abra, si está abierto abre a la presión de set con la que se ha solicitado, cuando requieren en este diseño o en este sistema o en este tipo de calibración, van a requerir siempre de que la válvula abra totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que con cada prueba la válvula y los asientos se van dañando. El pop se escucha cuando son gases y el simmer se escucha el siseo cuando son gases y vapor. Para el caso de líquidos, se indica de que es la primera línea o la primera descarga continua de líquidos a la descarga de la válvula, ¿no? Luego también habrán escuchado o habrán visto dentro de una válvula de seguridad el CETP. El CETP es la presión en la cual ustedes o una empresa de calibración de válvulas de seguridad va a setear la válvula en el banco, en frío. Porque en los bancos de calibración se usan siempre o aire o nitrógeno, ¿no? Entonces, pero imaginemos que sea una válvula de una caldera que está sometida a temperatura. Cuando ustedes tienen una válvula de seguridad por una caldera van a tener dos valores. El set, que puede ser, por darles un valor, 150 PSI, ¿no? Y el CETP, que puede ser 170. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la válvula va a estar sometido a temperaturas altas, el resorte y todos los componentes internos sufren un cambio, sufren una modificación. Entonces,
va a ser de que si lo calibras en frío a una presión alta, 170 psi, en la instalación dentro de la caldera va a abrir efectivamente los 150, que es lo que se requiere. Este valor de CDTP únicamente le dan los fabricantes, y para eso nosotros requerimos saber condiciones como temperatura y también la contrapresión. Por eso es importante que cuando ustedes van a requerir o van a solicitar tengan en cuenta esos dos datos para que cuando instalen la válvula no le estén abriendo una presión diferente de la que ustedes realmente quieren. Ahora habrán escuchado acerca de las válvulas con fuelle o válvulas balanceadas. Este es un fuelle de balanceamiento, esta parte rosada. La función del fuelle de balanceamiento, o mejor dicho, se usa un fuelle de balanceamiento en 3 ocasiones, o para 3 casos diferentes. Uno, cuando tienes una contrapresión elevada, lo que hace este fuelle de balanceamiento es contrarrestar el efecto de la contrapresión y hace de que el CDTP de la válvula sea el mismo valor que el valor de set, que lo hace mucho más sencillo. Otra razón es cuando la temperatura del fluido es muy elevado. Entonces aísla el contacto del vástago y las partes internas del disco que está en contacto con el fluido siempre. Y la otra razón es cuando no se quiere de que el fluido pase por las partes internas de la válvula. Toda válvula de seguridad cuando abre, el fluido siempre va a bañar las partes internas. Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso cuando especifiquen, por ejemplo, partes como las guías o los resortes. Si el fluido es corrosivo, piden la válvula toda en acero inoxidable, los cuerpos los hacen en inoxidable y el resorte en acero al carbón. Cuando la válvula abra, el primer afectado va a ser el resorte, ¿no? Más adelante les voy a mostrar las partes principales de las válvulas de alivio. Luego se tiene que tener muy en cuenta el tema de la capacidad. La válvula de seguridad tiene que cumplir o tiene que satisfacer la capacidad de descarga que demanda su sistema. Luego está el tema del tamaño de conexión y diámetro de orificio. Es diferente el tamaño de conexión que el diámetro de orificio por el cual va a descargar el fluido. Hay muchos clientes que quieren una válvula de seguridad de 2 pulgadas. Sin embargo, una válvula de seguridad de 2 pulgadas puede tener 3 o 4 orificios diferentes y puede cumplir capacidades diferentes, a presiones diferentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo el diámetro de conexión con el diámetro interno de las válvulas de seguridad de alivio. Ahora, en el tema de orificios, seguramente han escuchado orificio D, E, F, H, J. Esos orificios o esas letras están designadas o están establecidas en el API 526, que no son más que valores, ¿no? Nos indican un valor determinado de orificio para cada tipo de válvula, ¿no? Por ejemplo, una válvula de 2 pulgadas puede tener orificio H, puede tener orificio G, ¿no? Todo fabricante debe cumplir como mínimo el tamaño de estos orificios. Si el orificio, por darles un valor, el orificio F, en el API 526 dice que tiene que ser 0.5 pulgadas cuadradas, los fabricantes como mínimo deben cumplir ese tamaño. Pueden ser más, porque no hay ningún fabricante que tenga el mismo tamaño o el mismo diámetro de orificio, la misma área de orificio exacta. Todos tienen como mínimo ese, todos tienen más. Puede ser incluso, algunos fabricantes certifican el orificio F como orificio D y como orificio E, y es válido. Y por último, válvulas de alivio térmico. Las válvulas de alivio térmico, muchos clientes me comentan, o muchos usuarios me comentan, que son válvulas que van a operar a una determinada temperatura. Si bien es cierto, el término está alivio térmico, pero no opera de acuerdo a la temperatura en la cual está instalado. Si bien se debería llamar válvulas para aliviar en el efecto térmico, siempre van a abrir por sobrepresión, al igual que las anteriores que vimos en la imagen, en las otras imágenes, van a abrir a sobrepresión porque se instalan en las tuberías que están encerradas con líquido adentro y el efecto térmico de la radiación solar hace de que el líquido tenga una expansión volumétrica. Y estas válvulas pequeñas lo que van a hacer es aliviar ese pequeño exceso de volumen para disminuir la presión en las líneas, ¿no? Y estas válvulas son muy usadas en empresas que manejan, por ejemplo, hidrocarburos, ¿no? Parques de tanques, en las líneas de carga, de descarga, o si no también en líneas, incluso también en las líneas de gas.
Bien. Ok, vamos a hablar acerca de las partes de una válvula de seguridad. Nosotros podemos apreciar en una válvula de seguridad instalada 3, 4 partes diferentes, ¿no? Y es importante conocerlas para también hablar en los mismos términos. Esta parte interna, o la parte inferior, se le denomina el cuerpo de la válvula. Luego tenemos lo que es el bonete, que es la parte que cubre o que protege el resorte, en este caso es un bonete abierto, y por encima del bonete tenemos la caperuza, que puede ser una caperuza cerrada, sin palanca, o puede tener ese tipo de palanca, que puede ser también palanca cerrada o palancas abiertas. En algunas ocasiones, depende también de cada fabricante, ustedes van a encontrar esta parte adicional, que no es más que una protección para el fuelle de balanceamiento, que ya se había comentado en el slide anterior. Ahora, en las partes internas de las válvulas de seguridad vamos a encontrar muchísimas más cosas interesantes. Para resumir todas estas, vamos a hablar primero del tornillo de regulación, que se encuentra siempre en la parte superior y protegido por la caperuza. Toda válvula de seguridad alivio, entre la caperuza y el bonete, van a encontrar un precinto. Este precinto es un sello de seguridad que impide que cualquier usuario, cualquier persona acceda al tornillo de regulación. De esta manera la válvula mantiene una garantía. Eso sucede en general para todas las válvulas de seguridad. Luego del tornillo de regulación está soportada sobre un plato, sobre los platos de resorte y el resorte en la parte interna. Más abajo ya entramos en el vástago, entramos en contacto con el disco, la parte inferior que se le denomina la tobera, y en algunos modelos tienen estos tornillos de bloqueo y un anillo de regulación que son para controlar el blowdown. Seguramente en muchas instalaciones ustedes van a encontrar, a diferencia de la anterior, que si se dan cuenta acá tiene una tobera completa y que sobresale de la conexión de la válvula de seguridad, ustedes van a encontrar otro tipo que son como unas toberas insertadas. ¿Por qué la diferencia? Este tipo de válvulas de seguridad es de especificación según el API 526. Únicamente obedece esa norma, que es un estándar petrolero, sin embargo se utiliza en muchas industrias. El estándar exige de que tenga una tobera de acero inoxidable para que el fluido esté en contacto solamente con la tobera y el disco, ¿no? Dentro de este estándar 526, como más adelante lo vamos a ver, también están establecidas las distancias centro-cara de la brida, que va a permitir el fácil reemplazo, la intercambiabilidad entre fabricantes. Si se dan cuenta, en este tipo de válvulas de tobera insertada, el fluido va a estar en contacto con el material del cuerpo. Entonces, si se va a requerir una válvula bajo estas características, es importante tener en cuenta la compatibilidad del material del cuerpo con el fluido en servicio o el fluido de trabajo. Al igual que en el caso anterior, también se puede contemplar el uso de fuelles de balanceamiento. De todas las partes anteriores, las partes más importantes son el resorte, el disco, la tobera, y si que tiene el fuelle, pues el fuelle. Entonces, el tema de los materiales siempre se debe tener en cuenta principalmente para esas partes. Voy a tocarles o voy a ahondar un poquito más acerca del fuelle de balanceamiento. El uso principal es para contrarrestar el efecto de la contrapresión. Cuando tenemos contrapresión en el sistema y no tenemos un fuelle de balanceamiento, va a interferir en la operación normal de la válvula y va a restar capacidad a la válvula. Incluso va a afectar a la presión de calibración. Entonces, lo que hace el fuelle de balanceamiento es contrarrestar todas las fuerzas que se generan o que están a la descarga. Contrarresta todas las fuerzas que están horizontales, se contrarrestan entre ellas, y todas las fuerzas que están verticales, en este caso por la parte inferior o por la parte superior, van a ser contrarrestados por el efecto del fuelle, que es como un tipo acordeón. De esta manera se anula el efecto que causa la presión en contra de la operación de la válvula.
Ahora, con respecto a la contrapresión, nosotros tenemos dos tipos de contrapresión, la contrapresión acumulada y la contrapresión superpuesta. Según el API 520, si nosotros tenemos una contrapresión acumulada mayor al 10%, debemos usar nosotros un fuelle de balanceamiento. Si la contrapresión llega a ser menos del 10%, con referencia a la presión de set, o sea, la presión de apertura, podemos seguir usando las válvulas convencionales. Ahora, si nosotros en la contrapresión superpuesta tenemos dos tipos, la constante y la variable. Al igual que si nosotros tenemos una contrapresión superpuesta constante, podemos hacer uso de usar dos cosas, o usar el fuelle para contrarrestar o hacer la corrección por CDTP. ¿Cómo es la corrección por CDTP? Imaginemos que tenemos la presión de apertura a 100 psi y la contrapresión es 20 psi, entonces la válvula la tenemos que calibrar simplemente a 80, si es que la contrapresión es constante. Si la contrapresión es constante, se puede hacer eso. Es muy difícil que en un sistema la contrapresión sea constante. Si la contrapresión es variable, necesariamente tenemos que usar un fuelle de balanceamiento. ¿Por qué? Porque si hacemos el ajuste con CDTP y al tener la contrapresión variable no podemos saber en qué nivel de contrapresión se va a encontrar la válvula en el momento en que requiere abrir. ¿No? Ahora, ¿hasta cuándo puedo usar un fuelle de balanceamiento? Ya les había comentado que nosotros podemos usar válvulas convencionales hasta un 10% de la presión de set. Y las válvulas balanceadas, una vez que tengo fuelle, lo puedo usar en el rango de entre el 10 y el 30% de la presión de set. Si yo tengo una contrapresión mayor al 30%, ya tengo que usar válvulas pilotadas. Y las válvulas pilotadas, también como menciona el API 520, las puedo usar hasta el 50% de la presión de set, cuando el valor de contrapresión es 50%. Si tengo contrapresión superior a eso, en realidad ya se debería revisar el sistema, ¿no? Porque no es normal que tengamos una presión en contra más del 50% de la presión es de operación o de apertura. Bien. El tema de las válvulas de seguridad o seguridad alivio es muy interesante porque tienen muchas normativas detrás de ella. Esta presentación está basada en las normativas americanas, ya que nosotros obedecemos, o mejor dicho, el 98% de todos nosotros siempre obedecemos, nos enfocamos a las normativas americanas. Sin embargo, no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, en Europa se usa la ISO 41026, que es una normativa europea. En Alemania se usa la E2000, que es una normativa alemana netamente para válvulas de seguridad. Canadá tiene su propia norma, Japón tiene su propia norma, China tiene su propia norma. Hasta México tiene su propia norma, que es las mismas americanas, solo que dicen de México, pero tienen su propia norma. Entonces vamos a hablar rápidamente acerca de qué es lo que nos dicen cada una de esas, que muchos seguramente ya los deben de conocer. Vamos a tocar 3 puntos de ASME, ¿no? ASME sección 1, sección 2 y sección 8. En ASME sección 1, que es la normativa para fabricación de calderas, en el tema de válvulas de seguridad nos da nos da requisitos que estas válvulas de seguridad deben cumplir. Es la normativa más exigente que hay, que nos dice que la sobrepresión máxima debe ser 3%, tanto en apertura, y estos son los valores para el blow down. Disculpa. ¿No? Y estos son los valores para blow down. La capacidad debe estar siempre indicada en libras por hora. Para todo lo que es vapor se debe indicar siempre en libras por hora, ¿no? Es difícil y es muy costoso usar válvulas que cumplan ASME sección 1 para procesos normales, ¿no? Estos son únicamente para los domos de caldera. Para los procesos normales nosotros tenemos ASME sección 8. Bueno, mencionamos ASME sección 2 para el tema de lo que son los materiales, ¿no? Todo siempre obedeciendo al tema de ASME. En el tema de ASME sección 8 ya va desde el sobrecalentador de la caldera, hablando netamente de vapor, hacia adelante. Asimismo también los sistemas de aire, los sistemas de gas, los sistemas de líquido, todos los demás fluidos que no son caldera sometido a fuego. En donde nos indica, lo mismo que ya les había comentado antes, que una válvula simple puede tener como máximo una sobrepresión del 10%, a diferencia en ASME 1 que decía 3, y acá contempla el tema de varias
válvulas o válvulas múltiples para satisfacer una demanda de capacidad, ¿no? En este caso se puede usar una sobrepresión, o se puede calcular con una sobrepresión máxima del 16%, y para el caso de fuego, caso de incendio, se puede contemplar el 21% de sobrepresión. Ahora, lo particular de ASME 8 es que no nos indican a qué presión debe cerrar la válvula. Siempre se habla mucho acerca de la apertura de la válvula de seguridad o hasta cuánto presión te puede permitir dentro de tu sistema, pero no dan pautas que te indique a qué presión debe cerrar. Sin embargo, hay un rango entre todos los fabricantes que se estima entre 7% por debajo de la presión de set. Y bueno, están las tolerancias, ¿no? Las tolerancias de calibración, que mayor a 70 PSI es más o menos 3%. En el caso de ASME 1, siempre se exige de que las válvulas tengan palanca porque están sometidas a vapor. En el caso de ASME 8, toda válvula de seguridad, y quedó escrito en la normativa, debe tener palanca si es que es aire, si es vapor o si es agua mayor a 60 grados. En muchos casos ahora el tema de usar palanca es un tema complicado para el tema de operaciones, porque imagínense incluso un caldero, ¿no? Un caldero de alta presión que tenga una palanca y que algún operario, por un tema de poder verificar que la válvula esté abierta, se atreva a alzar la palanca y generar una apertura de la válvula. Pone en riesgo en realidad las instalaciones y pone en riesgo su propia vida, pero está establecido en la normativa. Sin embargo, para todos los demás fluidos, sea gas natural, sea GLP, sea nitrógeno, agua fría, o crudo, diésel, gasolina, se puede usar válvulas sin palanca. Y las capacidades se deben indicar en las unidades de acuerdo al tipo, ¿no? Si es agua en galones por minuto, si es aire en pies cúbicos por minuto y si es vapor en libras por hora. Bien, mencionamos a la National Board como la institución que va a acreditar a un fabricante de que cumple todo lo que indica la normativa ASME, ¿no? Entonces, la National Board es quien certifica a las fábricas y luego de esta certificación pueden poner estas estampas dentro de en las válvulas de seguridad, ¿no? Siempre es bueno contar con válvulas que sean certificadas porque de esa manera nosotros vamos a saber cómo va a operar la válvula de alivio. Si contamos con una válvula que no sea certificada, no sabemos cuánta sobrepresión, por ejemplo, nos va a permitir o cuál es el rango de tolerancia de la presión de calibración. Asimismo, la misma National Board es quien certifica a los talleres o a los laboratorios de mantenimiento o ensamblaje de válvulas de seguridad. Haciendo mención en eso, ahora actualmente en Perú no hay ninguno, es más, en Latinoamérica no hay ningún taller ni ningún laboratorio acreditado por la National Board con el estampa BR para reparación de válvulas de seguridad. Hace un par de meses la fábrica Lesser, debido a la demanda que tiene en Latinoamérica, ha certificado su taller o su laboratorio de Brasil con el estampa BR para poder atender el mercado que requiere estas certificaciones en el mantenimiento de las válvulas de seguridad libre. Ahora vamos a hablar acerca de los estándares, ¿no? El API 520 en sus dos partes, ¿no? En la primera